Bendiciones del Señor. En el capítulo 21 de Primera de Samuel encontramos la historia de David cuando huye de Saúl, pero llega a Nob ante el sacerdote Ahimelech o Ahimelech. Nob significa ciudad alta, ciudad de sacerdotes, ciudad segura, lugar seguro. En esta historia es interesante. David vino al sacerdote. Evidentemente le habla con engaño y con mentira. Lo primero que dice que el sacerdote en esas circunstancias estaba indeciso con lo que estaba sucediendo con David. Se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y parecía inusual para Ahimelech que un hombre prominente deambulara por las villas de Judea solo. Sabía que había sido ungido como rey, más que era el brazo derecho de Saúl, del rey Saúl. Esto hizo pensar a Ahimelech que alguna cosa andaba mal. Así que le preguntó a David: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Le hizo varias preguntas. La primera pregunta es esa. Evidentemente parecía que Ahimelech no sabía nada del conflicto entre David y Saúl. Ellos estaban apartados como sacerdotes, como una ciudad sacerdotal. No había todos los medios de comunicación hoy en día, por supuesto. Le pareció extraño y peligroso que David viajara solo. Además, podemos imaginarnos que David se veía cansado, desgastado, desaliñado y probablemente se veía como que se hubiese estado llorando mucho, demacrado. El hombre estaba mal, definitivamente. Por eso se sorprende a Ahimelech. Él le dice: el rey me encomendó un asunto. Esto era totalmente mentira. David fue a la casa de Jehová, pero mintió para protegerse. David elaboró su mentira cuando puso falsas palabras en la boca de Saúl para establecer un ambiente de discreción. Que nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Supuestamente Saúl le dijo eso. Y se refiere a los criados. Y David estaba totalmente solo. Podemos ver algunas cosas aquí y entender por qué David mintió, e incluso podemos simpatizar algunas cosas con él. Muchos de nosotros quizás hubiésemos hecho lo mismo o algo más terrible en la misma situación. Pero al mismo tiempo David, en el capítulo 22 de Primera de Samuel, llega a arrepentirse profundamente, terriblemente de esta mentira. Algunos intentan justificar a la mentira de David aquí, pero no puede ser. Las consecuencias de ellas fueron muy tristes y después de eso hicieron que su alma se derritiera como un gran peso. Recuerden que la ciudad fue destruida. Los sacerdotes, los 84 sacerdotes fueron pasados por espada y fueron destruidas las ciudades. La ciudad de Nob. Sigue la conversación y le habla de los panes, le habla de 5 panes. Cuando David llegó al tabernáculo de Nob, estaba hambriento y sabía que necesitaría comida para el momento y para después, porque iba a continuar el camino, y algo para defenderse. Le dice: no tengo pan común en la mano, solamente tengo el pan sagrado, porque va al templo, no hay comida allí. El tabernáculo de Jehová tiene una mesa que contenía 12 cestas de pan, que simbolizaban la comunión continua de Dios con Israel. Vamos a ver esto, o interpretar esto aquí, en el capítulo 21 de la ley. La importancia del significado del pan se encuentra en su nombre, literalmente, pan de la proposición. Significa pan de los rostros, es un pan asociado con y para ser comido ante el rostro de Dios. El doctor Meyer llama el pan de la proposición pan de la presencia, es decir, comer el pan de la proposición era comer el pan de Dios en la casa de Dios como un amigo y un invitado especial, una relación con Dios. Los ministerios son relacionales y respetados, debemos respetarnos unos a los otros y relacionarnos como ministros de Dios, como sacerdotes de Dios. En esa cultura, comer juntos formaba un lazo de amistad que era permanentemente sagrado. El pan de la proposición siempre debía ser fresco. Se habla también de la frescura del Espíritu Santo. Ahimelech le daría a David el pan viejo, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes, pan nuevo. Dios quiere que nuestra comunión con Él, nuestro tiempo ante su rostro, sea fresco. Si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, eso es lo que le hablaba también, porque era la ley. El pan de la proposición no debía ser tratado con informalidad, había mucho respeto. Las relaciones nos indican que comer el pan delante de Dios, la proposición, nuestras relaciones como sacerdote con otros pastores, con otros ministros del altar, debe ser de respeto, de amistad genuina. De hecho, debía ser comido por los sacerdotes y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar
en el lugar santo. Levítico capítulo 24 podemos ver estas indicaciones. Aunque este pasaje levítico no dice específicamente que solo los sacerdotes podían comer el pan, escuche esto, no dice específicamente eso, y se establece el principio de que debe ser considerado como santo y no puede ser distribuido, eso sí, pero no dice que solo los sacerdotes. ¿Por qué lo digo? Así que ya les voy a explicar. Así que Ahimelech le pregunta a David por un nivel básico de limpieza ceremonial antes de darle el pan de la proposición, y le dice: bueno, David, ¿de verdad las mujeres han estado lejos de nosotros? David actuó como que si viajara con un grupo que lo estuviese custodiando, escuderos, etc. Lo que dijo era cierto de sí mismo, de que no había estado con mujer, pero no había nadie más viajando con él, así que en ese caso no mintió. Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. Al darle el pan a David, Ahimelech rompió con una tradición sacerdotal, pero no con la palabra de Dios. Ahí viene el punto. Él entendió que la necesidad humana era más importante que una observancia levítica. Estaba la ley de Dios, pero los sacerdotes y la tradición judía, colocaron tradiciones dentro de la ley. Fíjense, aquí dice que la tradición era que el sacerdote no le daba el pan a los demás, pero Dios no dijo eso en la ley. Entonces, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron sobre esto, recuerden el pasaje en Mateo capítulo 12, cuando ellos salen a recoger espigas para comer en el día de reposo, Jesús aprobó lo que hizo Ahimelech y le dio honor a defender esa forma de actuar de Ahimelech. El punto con Ahimelech y Jesús es poderoso. Las tradiciones humanas nunca son más importantes que la palabra de Dios misma. Aleluya. Si Dios hubiese dicho, solo los sacerdotes pueden comer este pan, hubiera sido diferente. Pero Dios nunca dijo eso. Agregar el solo ahí parecía lógico, pero era agregarle algo a la palabra de Dios. Por eso en Apocalipsis termina diciendo que nadie le agregue una tilde, una jota, una letra a esto que está escrito, porque viene una maldición. Nunca debemos elevar nuestra extensión o aplicación o interpretación de la palabra de Dios al mismo nivel que la palabra de Dios misma. Es decir, nosotros tenemos una interpretación, pero el mismo Espíritu Santo está por encima de nosotros para darnos una verdadera revelación y no agregarle algo personal, que fue lo que hicieron los fariseos. Por eso Jesús se enojaba con los fariseos, porque le agregaban cosas y tradiciones que no estaban en la palabra. Entonces, es bien importante esta parte, y envía al edomita, que era precisamente enemigo de los israelitas. Porque recuerden que los edomitas son los descendientes de Saúl. Los soldados no quisieron actuar, y entonces Saúl se molesta más y envía a edomita a este señor, a este hombre, y los ejecuta a todos, los acaba a todos, porque claro, tenía una rabia contra ellos, una herida contra ellos de generación, maldiciones generacionales. Entonces Saúl evidentemente cayó en ese error, pero esto es específicamente en cuanto a los panes de la proposición y el momento en cuando David entra allí y deja Shalom.